Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan a este su programa de la Iglesia el tercer día. Para mí siempre será un honor poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Soy el pastor Eduardo Padilla Uranga y pues entremos en materia. Vamos a tocar un tema que eh, va a ser la primera parte. La idea es que podamos, después de estos programas, poder dar una respuesta clara a Amós capítulo 8. Hoy vamos a empezar con un tema que habla sobre la justicia de Dios, Jesús, justicia de Dios, y la idea es darles todos los elementos necesarios para que podamos llegar a la misma conclusión de un pasaje de Amós capítulo 8. Por el, por el momento vamos a entrar en materia en este tema, siempre con la mira a poder tener el elemento de juicio después de poder interpretar adecuadamente Amós capítulo 8. No podemos hablar de justicia sin hablar de derecho. Y no existe derecho sin ley. El derecho se debe sustentar en la ley. De modo que sin la ley no hay derecho y sin derecho no hay justicia. La justicia es la aplicación del derecho basado en la ley, procurando que cada uno reciba lo que le corresponda o lo que le pertenece. La justicia regula la igualdad y equidad en la distribución de algo y establece la proporción con que deben cumplirse las recompensas y los castigos. Nace de la necesidad de mantener la armonía entre los integrantes de una comunidad o una sociedad. Los valores que conforman la justicia son la equidad, la libertad y la igualdad. En resumen, podemos decir que la justicia es el conjunto de pautas o criterios basados en la ley que establecen un marco jurídico adecuado para las relaciones entre las personas e instituciones, utilizando, prohibiendo, permitiendo y aún obligando acciones específicas en la interacción de estos. ¿En qué radica, pues, la justicia con la que el hombre perdonado será completamente cubierto, de manera que Dios lo considere como que ha guardado la ley y lo recompense por haberlo hecho? Este es su nombre por el cual será llamado, el Señor Justicia Nuestra. Cuando hacemos esta pregunta, eh, eh, nos queda claro. Ok, el hombre va a poder ser considerado justo. Fíjense lo que nos dice este pasaje. Durante el tiempo de su reinado, Judá estará a salvo y también Israel vivirá seguro y en paz. Este es el nombre con el que lo llamarán. El Señor es nuestra justicia. O Jehová Siquetno. Seguramente, mis hermanos, ninguno de ustedes es tan insensato como para pensar que esta justicia puede ser fabricada por nosotros mismos. Cristo, en su vida, fue tan justo y recto que podemos decir que su vida, vista en su totalidad, fue la justicia y rectitud misma. Él es nuestro referente de justicia y rectitud. Cristo es el Verbo hecho hombre y por tanto la ley misma encarnada. Trataré de explicarme. Cristo vivió la ley de Dios en toda su plenitud. En él se cumple la ley y los profetas. Y así como vemos los preceptos de Dios escritos con fuego en el monte Sinaí, también los vemos escritos en la carne y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca desobedeció ningún mandamiento. De su boca nunca salió una palabra injusta o inmoral. Su corazón nunca se sintió incitado a pecar ni a mancharse de iniquidad. En el lugar secreto donde nacen las emociones, no escondía ninguna falta. Su comprensión no tenía ningún defecto. Su juicio estaba libre de todo error. En sus milagros no había nada de ostentación. En él realmente no había ninguna maldad. Sus poderes, siendo gobernados por su comprensión, actuaban y se coordinaban a la perfección, de modo que nunca cometió ninguna falta de omisión o una mancha por no cumplir una comisión. La ley consiste primero en esto.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos lo dice Deuteronomio 6:5. Y en todo lo que hizo y en todo lo que sufrió, nuestro Señor Jesucristo cumplió con creces el precepto. La ley consiste también en esto. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú. Nos lo dice Levítico 19:18. Y Jesús agotó totalmente los recursos del amor. Vamos, amó al hombre más que a su propia vida. Después de haber establecido las bases para el mensaje, vayamos a nuestro pasaje clave, segunda carta a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queridos hermanos, tengo la intención de comenzar esta reflexión eh, aplicando la doctrina de la sustitución. Y está claramente expuesta en este versículo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Debemos hacer que este pasaje llegue a las conciencias de los hombres, pues es la base y fundamento de nuestra propia salvación. Hay una vieja leyenda que tal vez no contenga una verdad literal en ella, pero bien podemos considerarla como una parábola. Y de esta manera se vuelve muy instructiva. Dicen que cuando la emperatriz Helena buscaba la cruz verdadera, cavaron profundamente en Jerusalén y encontraron las tres cruces del Calvario enterradas en el suelo. ¿Cuál de estas tres cruces era la cruz verdadera en la que murió Jesús? No lo podían saber, sino por ciertas pruebas. Así fue que trajeron un cadáver y lo colocaron sobre una de ellas, pero no hubo ni vida ni movimiento. Cuando ese mismo cadáver tocó otra de las cruces, revivió. Y entonces dijeron, esta es la cruz verdadera. De igual forma, cuando vemos hombres revividos, convertidos y santificados por la doctrina del sacrificio sustitutivo, podemos llegar justamente a la conclusión de que es la verdadera doctrina de la expiación. Yo no he conocido a hombres que puedan vivir en Dios y en la santidad, sino por la doctrina de la muerte de Cristo en sustitución del hombre. Hemos sido testigos de cómo corazones de piedra que nunca antes palpitaron con vida han sido vueltos carne a través del Espíritu Santo y que les hace conocer esta verdad. Primero, con toda la brevedad posible, hablaré acerca de esta gran doctrina, de la doctrina más grande de todas. Es esta. Dios, al ver a los hombres perdidos por causa de su pecado, ha tomado ese pecado y lo ha puesto sobre su Hijo unigénito, haciéndolo pecado por nosotros, como si Él fuera el cuerpo del delito, y en el que no conoció ningún pecado, recayó todo el castigo por el pecado. Y como consecuencia de esta transferencia del pecado, el que cree en Cristo Jesús es hecho justo y recto. En otras palabras, es hecho justicia de Dios en Cristo. Cristo fue hecho pecado para que los pecadores fueran hechos justicia. Increíble, ¿verdad? Esa es la doctrina de la sustitución de nuestro Señor Jesucristo a favor de los hombres culpables. Acompáñeme, por favor, a la explicación formidable que hace el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21 en la versión APA. Dice, ya que por medio de un solo hombre, en este caso Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte se propagó a toda la humanidad, puesto que Adán es el padre de la humanidad. De modo que, al pecar él, todos sus descendientes recibieron la consecuencia de su pecado, la cual es su muerte. Es así que la muerte también pasó a todos por aquel en que todos pecaron. Pues antes de la ley, la cual llegó 430 años después de la promesa que Dios hizo a Abraham,
y había pecado en el mundo, mas no era imputado el pecado a los hombres como una transgresión de la ley, puesto que no había ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la muerte reinó sobre todos los que pecaron, aunque el pecado de estos no consistió en desobedecer un mandato como hizo el primer Adán, el cual fue figura de aquel segundo que había de venir, es decir, Cristo Jesús. Pero el delito de un solo hombre, Adán, no puede compararse con el don de la gracia que Dios nos ha dado, pues si por el delito de este solo hombre todos sus descendientes murieron, por el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, todos los redimidos recibirán la salvación, los cuales son mucho más. Y con el don de la gracia no sucede como en el caso de aquel único hombre que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado cometido por él. Y este pecado de desobediencia fue la causa de la condenación de todos sus descendientes. Pero el don de la gracia vino a causa de todas las transgresiones hechas por todos los hombres para hacer justa a la humanidad. Pues si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, insisto, Adán, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida mediante un solo hombre, Jesucristo, quien redimió a la humanidad. Y así, como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres y los llevó a la muerte, así también el acto justo de Jesucristo, el segundo Adán, hace justos a todos los hombres para que tengan nueva vida. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, Adán, muchos fueron constituidos como pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, Jesús el Cristo, muchos son constituidos como justos, ya que la gracia causa en aquellos a quienes se comunica mayores efectos para el bien que el pecado de Adán para el mal, pues la gracia de la justificación nos es comunicada por los méritos de Jesucristo, no solo después de aquel pecado original, sino después de una infinidad de pecados actuales que hemos cometido y que habremos de cometer. La ley se introdujo para hacer más evidente el pecado, de modo que cuando el pecado abundó al hacerse más evidente, sobreabundó la gracia. Y así Dios se mostró aún más bondadoso, pues no estaba otorgando el perdón por un pecado, sino por la abundancia de ellos. Y así como el pecado reinó trayendo la muerte, así también la bondad de Dios reinó, haciéndonos justos y dándonos vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Ahora consideremos quién fue hecho pecado por nosotros. Cabe aclarar que fue hecho pecado, no pecador. Eso es muy importante. Nuestro sustituto o fiador es sin mancha, inocente y puro. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, fue hecho carne y habitó aquí entre los hombres, pero que aunque fue hecho en apariencia de naturaleza pecadora, él no conoció ningún pecado. Aunque el pecado le fue impuesto, no fue encontrado culpable. El justo estaba pagando el precio por los injustos. A través de su vida entera, nunca cometió una ofensa contra la ley, contra la vida, contra la verdad y la justicia. La ley estaba en su corazón. Su naturaleza era, es y será santa. Él podía decirle a todo el mundo, ¿quién de ustedes me halla culpable de pecado? Como lo dice Juan 8:46. Aún el titubeante juez, Pilato, preguntó por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho? Lucas 23:22 nos los dice. Cuando toda Jerusalén fue presionada y sobornada para testificar en contra de él,
no se pudo hallar ningún testigo fiel. Fue necesario cambiar sus comentarios y torcer sus palabras antes de que sus enemigos encarnizados pudieran levantar un cargo en su contra. Su vida lo puso en contacto con ambas tablas de la ley, pero él no transgredió ni un solo mandamiento. Y así como los judíos examinaban el cordero pascual antes de que lo sacrificaran, así los escribas y fariseos y los doctores de la ley y gobernantes y príncipes examinaron al Señor Jesús sin hallar ofensa en él, pues él era el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación que quita el pecado del mundo. Sabemos que un pecado de comisión es llevar a cabo una acción que no deberíamos. A ese se le llama pecado de comisión. Esto debe de ser un hecho, pensamiento o algo que digamos. Por el contrario, un pecado de omisión es cuando no llevamos a cabo una acción que sí deberíamos. Siendo así, nuestro Señor Jesús no fue hallado en ningún pecado de comisión, ni hubo tampoco en nuestro Señor ninguna falta de omisión. Nuestro Señor tampoco cometió ningún pecado de pensamiento. Su mente nunca generó un deseo malvado. No hubo nunca en el corazón de nuestro bendito Señor una atracción hacia ningún placer malo, ni ningún deseo de escapar de algo de los sufrimientos o de la vergüenza que estaría involucrado en su misión. Él tomó sobre sí mismo nuestras enfermedades, pero nunca exhibió una enfermedad que tuviera un mínimo de culpa censurable ligada a ella. Nunca salió una mala mirada de aquellos benditos ojos. Sus labios nunca dejaron caer una palabra reflexiva. Nunca fueron sus pies hacia camino malo, ni esas manos se movieron hacia un hecho pecaminoso, porque su corazón estaba lleno de santidad y amor. Tanto por dentro como por fuera, nuestro Señor fue intachable. Sus deseos fueron tan perfectos como sus acciones. Escudriñado por los ojos de la omnisciencia, ni una sombra de falta se pudo encontrar en él. A lo largo de las Escrituras, nos damos cuenta que no había ninguna tendencia en nuestro fiador sustituto hacia el mal. Pero con respecto a nuestro Señor, su naturaleza era ser puro y recto. Su vida, sin ninguna restricción, era pura santidad. El príncipe de este mundo no encontró en él combustible para la flama que deseaba encender. No solamente no fluía pecado de él, sino que no había pecado en él, ni inclinación, ni tendencia en esa dirección. Justamente puede el Padre estar muy complacido con él, por eso lo adoran en el cielo. Amados amigos y hermanos, era absolutamente necesario que quien pudiera ser capaz de sufrir en nuestro lugar estuviera sin mancha. Un pecador que aborrece el castigo por causa de sus propias ofensas, ¿qué puede hacer sino soportar la ira merecida por su propio pecado? Nuestro Señor Jesucristo, como hombre, no le debía nada a la ley, porque Él la cumplió perfectamente en todos sus aspectos. Él fue capaz de estar en el sitio y lugar que correspondía a los otros, porque no estaba bajo obligación propia. Él estaba obligado solamente hacia Dios, porque él se había comprometido voluntariamente para ser fiador y sacrificarse por aquellos que le entregó el Padre. Él no fue culpable de nada. De otra manera, no podría haber sido fiador de hombres culpables. O como, vamos, esto es para admirarlo, pues siendo como él, sin mancha y 3 veces santo, aceptó ser hecho pecado por nosotros. ¿Cómo pudo soportar ser contado entre los transgresores y llevar el pecado de muchos? Tal vez no sea una desgracia para un hombre pecador vivir con pecadores, pero sí es una pesada carga para un justo vivir en compañía de los injustos. Qué abrumadora tristeza debe de haber sido para el puro y perfecto morar entre los hipócritas, los egoístas y los profanos. Y peor aún,
fue que él mismo tuviera que cargar con los pecados de esos hombres culpables. Su naturaleza sensitiva y delicada debe de haber evitado hasta la sombra de un pecado. Y sin embargo, volvamos a asombrarnos de estas palabras. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Nuestro perfecto Señor y Maestro cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Él, ante quien el sol mismo palidece y el azul puro del cielo está manchado, fue hecho el cuerpo del pecado. No necesito poner esto en finas palabras. Dorar el oro refinado o engalanar el lirio sería absurdo. Pero mucho más absurdo sería tratar de revestir con las flores de un lenguaje la belleza incomparable de la cruz. Es suficiente decir como el apóstol decía en Romanos 1, 16, 17. Es una noticia que estoy muy orgulloso de proclamar y no me avergüenzo de ello. Aunque el Evangelio parezca una necedad a muchos de los gentiles, no crean que me avergüenza predicar a un Dios crucificado. Este extraordinario y poderoso plan del mensaje de Dios para rescatar a todos los que confían en su Hijo Jesucristo debe comenzar con los judíos y luego debe pasar a todos los demás, puesto que es el único medio que Dios ha escogido para la salvación de los fieles, no habiendo distinción en conseguirla entre el judío y el gentil, porque la justicia de Dios nace de la fe, de modo que es la raíz de toda justicia. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, mostrándonos que la justicia de Dios se revela por medio de la fe. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo, por la fe, vivirá. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo el que cree. El siguiente punto a tratar es reflexionar sobre qué fue hecho con él, con el que no conocía pecado. Él fue hecho pecado. Es una maravillosa expresión, y entre más la reflexionen, más se maravillarán por su singular fuerza. Aún hoy, a pesar del énfasis, de la claridad y de la definición del lenguaje usado aquí, nos puede costar trabajo entender, aceptar y vivir el poder de la sustitución. Cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, no podemos negar que está relacionado con el Mesías, ni podemos negar su sacrificio sustitutivo, pero siempre nos parecerá descabellado aceptar que Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Muchos dicen, ¿cómo? El pecado fue quitado de los culpables para ser colocado sobre el inocente. ¿Y a esto le llaman justicia de Dios? Sí, exactamente. El Señor ha puesto sobre él la iniquidad de todos nosotros. Este es un lenguaje que no puede ser más simple, pero si se requiere alguna explicación, aquí está. Para salvarnos a nosotros del castigo eterno del pecado, Dios hizo que el pecado de la humanidad cayera sobre un solo hombre, el único hombre capaz de morir como consecuencia del pecado, pero resucitar por el poder de su santidad. De modo que en Cristo Jesús se cumplieron las justas exigencias de la ley. Por eso Jesús es justicia de Dios. El Señor, Dios puso sobre Jesús, quien voluntariamente lo aceptó, todo el peso del pecado humano, en lugar de que descansara sobre el pecador que lo cometió. Lo hizo descansar sobre Cristo que no lo cometió. Y así la justicia que Jesús obró fue puesta en cuenta del culpable, que no la había realizado. De manera que el culpable es considerado como justo. Aquellos que por naturaleza son culpables son considerados como justos, mientras que el que por su naturaleza no conoció ningún pecado fue tratado como culpable. Ujú. Aunque esto parece contrario a la razón, no es contraria a la voluntad de Dios. Y honestamente, de guiarme por mi razón o guiarme por la voluntad de Dios,
Prefiero ser guiado por Dios. Veamos la explicación del apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 en la versión APA. Y nos dice, es por gracia, que Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. La expiación es un milagro y los milagros deben ser bien aceptados por la fe, más que medidos por el cálculo. Un hecho es el mejor de los argumentos. Es un hecho que Dios ha colocado sobre Jesús la iniquidad de todos nosotros. La revelación de Dios prueba ese hecho y nuestra fe desafía el cuestionamiento humano. Dios lo dice y yo lo creo. Y en esa creencia encuentro vida y consuelo. ¿No habré de predicarlo? Por supuesto que sí. Cristo no fue culpable y no podía ser hecho culpable, pero fue tratado como si lo fuera, porque él aceptó estar en el lugar del culpable. Si no solamente fue tratado como pecador, sino que fue tratado como si él hubiera sido el pecado en lo abstracto. Y esta es una expresión asombrosa. El que no pecó fue hecho pecado. El pecado oprimía a nuestro gran fiador y a nuestro sustituto, y lo hacía muy profundamente. Él sintió su peso en el huerto de Getsemaní, de modo, dice la Escritura, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nos dice Lucas 22:44. La presión completa del pecado de la humanidad cayó sobre él cuando fue clavado en el madero y fue puesto en el lugar de los malditos, como dice Deuteronomio 21:23. Allí, en horas de oscuridad, él soportó infinitamente más de lo que podríamos decir o imaginar. Sabemos que él soportó la condenación de la boca del hombre, de manera que está escrito, él fue contado entre los transgresores, como lo dice Isaías 53:12. Sabemos que él soportó la vergüenza por nosotros, con incontables y desconocidos sufrimientos. Sabemos que él soportó innumerables penas de cuerpo y alma. Él tuvo sed, él gritó en la agonía, él sangró, él murió. Sabemos que él entregó su vida, su cuerpo, su alma y también entregó el espíritu. Pero más allá de todo esto, él era Dios así como hombre. Este texto a la vez oculta y descubre su dolor cuando dice Dios le hizo pecado. Observen las palabras y perciban su significado, si podemos explicarlo bien. El Señor hizo pecado a quien era perfectamente inocente por nosotros. Eso significa una mayor humillación, oscuridad, agonía y muerte de la que ustedes y yo aún podemos concebir. Él soportó el castigo exacto por el pecado, o un equivalente de él, de modo que lo que él soportó le proporcionó a la justicia de Dios una reivindicación de su ley más clara y más efectiva de lo que hubiera sido la condenación de los pecadores por los que él murió. Entendamos este punto, ¿sí? Murió uno por el pecado de todos, el justo por los injustos. Y esto es con mucho de mayor valor a que hubieran muerto todos los injustos. Sí, hubo una, un monte con tres cruces. Sí, ahí estaba siendo crucificado nuestro Señor Jesús. Sí, el justo por todos los injustos. Y esto tiene muchísimo más valor que si hubiera habido kilómetros de cruces llenas de gente pecadora siendo castigados. Sé que es un tema muy importante y también complejo, y por hoy no quisiera añadir más palabras a mi pobre explicación, sino más bien dar tiempo a la reflexión. Llévense este mensaje con ustedes, profundicen en él, pues seguramente podrán descubrir cosas maravillosas de la obra vicaria o sustituta que hizo nuestro fiador por nosotros. Recuerden que esta historia continuará. No me resta más que darle gracias a mi Señor por la bendición
de poder transmitir este mensaje. A Él sea la gloria hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Hasta luego.